que se quede resguardado. A ver si ya no tenemos estos problemas. Sandra ya va a entrar. Bueno, creo que ya estamos casi todos. Déjenme les comparto una pantalla. Este sería el nuevo tema. ¿Cómo la comparto la pantalla? Acá está. Miren, les mandé, no, ¿sí están viendo esto que tengo aquí? ¿Sí Sí, lo ven? profe. Es Sí, un maestro. PowerPoint. Bueno, les mandé un artículo de Anthony Storr, que fue biógrafo de Freud y pueden buscar su biografía en internet, es un psicoanalista muy prestigiado de Inglaterra. Entonces él habla sobre el origen de las neurosis y se basa en la teoría psicoanalítica de Freud. ¿Qué afirma la teoría psicoanalítica sobre la neurosis? Entonces estaba admitiendo a dos personas. Afirma que sus síntomas cumplen una función simbólica de resolver conflictos infantiles. O sea, un síntoma en la edad adulta que sería una exageración, una molestia, una irritación, algo que no te gusta. Eso es un síntoma que en realidad está tratando de resolver un conflicto que es infantil, pero tú no te das cuenta. ¿Tú crees que es este, del presente? O sea, de hecho, todos los neuróticos creen que su problema es del presente, cuando que su problema pertenece a la infancia, cuando estuvieron atrapados en una situación, digamos, adípica, ¿no? Entonces, casi toda la teoría de la neurosis se basa en el psicoanálisis, porque es el que más le estudia. O sea, un neurótico es una persona que entiende bien la realidad, que contacta bien con ella, que no es agresivo, que no te va a matar, que es inclusive eficiente en su trabajo, pero que hay cosas que no le gustan, ¿sí? Que hay cosas que, que de repente lo irritan, ciertas situaciones. Entonces, Freud descubre que es porque en su infancia están atrapadas esas situaciones y que en realidad no son del presente, sino que son del pasado. ¿Sí les queda claro ese punto? Todo esto se los mandé ya, lo tienen en el archivo, son 8 páginas de Anthony Storr. ¿Sí? Y luego, les pido que hagan una infografía con imágenes sobre los principales síntomas neuróticos. Bueno, los principales síntomas neuróticos son irritabilidad, ansiedad, tristeza, angustia, desesperación, así como la canción, ¿verdad? Angustia y desesperación. Bueno, todos esos son síntomas neuróticos, pero hay muchos más, ¿verdad? Entonces ustedes que libremente los elijan, búsquenlos, investiguenlos, hagan una infografía. Una infografía es que en una hoja pongan un recorte de una, un recorte de otra y así, ¿verdad? Con los síntomas neuróticos. Luego, ¿qué motiva el surgimiento de los síntomas neuróticos? Ahí les puse una fotografía, que es esta que está acá. En teoría, son regresiones a viejos conflictos infantiles, pero ahora con mecanismos de defensa. O sea, la gente forma en lo contrario, la gente se proyecta, la gente, utiliza diferentes sistemas para lidiar con esas ansiedades. Acuérdense que los mecanismos de defensa se llaman mecanismos de defensa del yo para evitar la ansiedad. Ese es su nombre completo. Entonces, ¿cuál es la ansiedad que quiero evitar? La ansiedad de mi pasado. Yo no quiero, acuérdense que el aparato psíquico, hay una parte que se acuerdan que lucha entre lo reprimido y la resistencia. Está reprimido todo lo que viví en mi infancia que no me gustó. Y entonces la resistencia evita que emerja. Y para evitar que emerja, ahí están todos los mecanismos de defensa. Porque si emergiera lo que es en mi infancia, entonces me generaría tanta ansiedad que yo me sentiría muy mal conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso el mecanismo de defensa me ayuda para que yo pueda lidiar
con todos esos problemas que tuve de niño. Y entonces, el mecanismo de defensa, la proyección, la formación en lo contrario, formación reactiva, la simbolización, la idealización, todo eso me va a ser útil al presente para que yo evite darme cuenta de esos viejos conflictos. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué motiva que surjan estos síntomas neuróticos? El evitar esa ansiedad, el que emerge esa ansiedad, ¿ok? ¿Sí, hasta aquí todo bien? ¿Sí? Les digo, bueno, es toda una escuela enormemente grande que habla de todo esto, que es la escuela psicoanalítica. Claro que también hay escuelas que piensan que los problemas neuróticos sí se derivan de situaciones presentes. Y en ese caso, pues pudiéramos llamarles estrés, ¿verdad? Si vas apretujadísima en un camión y no te puedes ni mover y de repente tú dices, ay, ya háganse para allá, pues a lo mejor no es un problema de tu infancia, es un problema real que te está ocurriendo. Pero bueno, eso a nosotros no nos interesa como psicólogos, porque eso es un asunto de la realidad, de lo que vives en la realidad, ¿sí? Y de que es normal que una persona se irrite ante una situación que lo irrita. Pero lo que sí nos interesa es que tú te irrites por algo que a lo mejor no vale la pena. Por ejemplo, si vas en el camión y está desahogado el camión y tú le gritas a una persona que se calle, que está hasta adelante, pues a lo mejor eso sí es un síntoma neurótico. ¿Sí? ¿Sí les va quedando claro? ¿Sí todo bien? Sí, profe. Como que sí, bueno. Entonces, miren, tenemos, bueno, no sé si vieron esa película que está tremenda, que es de una enana que finge que es una niña y bueno, no sé si la vieron, se llama La Huérfana, creo. Bueno, se las puse para ejemplificar esto. Dice, bueno, para Freud, toda neurosis tiene dos fuentes, dos orígenes, o dos características, por así decirlo. Toda neurosis proviene de perturbaciones de la función sexual de la infancia. Acuérdense que sexo para Freud no era coito, no era tener no era penetrar con el pene una vagina. A eso no se refería Freud. Con sexo se refería a algo muy amplio, a esa situación de la sexualidad que tiene que ver con precisamente no con lo genital, sino con algo más simbólico. Entonces, una perturbación sexual, se supone que se van a dar e ir dando perturbaciones sexuales conforme vamos avanzando en nuestra etapa infantil. Por ejemplo, decía uno de mis maestros, cuando yo estudiaba la carrera de psicología, que cuando los papás le hacían caballito a los niños, que los montaban en sus rodillas y movían la rodilla, que los niños tenían una cara de éxtasis y que eso evocaba de alguna manera ese acto sexual. O sea, el caballito, o sea, no sé si me explico el juego, de mover la rodilla y de que los niños estén arriba de la rodilla, que era una especie como de simbolización del acto sexual, y que obviamente si un niño vive eso, va a erotizarse con eso. Entonces va a tener una idea un poquito desviada de la sexualidad que se va a hacer patente en la edad adulta. O sea, y si, y si lo hizo con un juguete, entonces el niño en la edad adulta se va a hacer fetichista. ¿Por qué? Porque todo lo que se pasa en la infancia se va a convertir en eh, no, perdón, es que estoy viendo que se está grabando el video. ¿Cómo que se está grabando? Stop share, no, your screen, pause, ahí no, pues no sé en dónde diga. Creo que es aquí. Ya, tengo que admitir a alguien, Alma, que se salió, bueno. Entonces, bueno, espero que sí se grabe. Entonces les decía, las perturbaciones sexuales, o sea,
no debemos de confundir sexual con genital, ni con coito, sino con algo muy amplio. Por ejemplo, el fetichismo, el masoquismo. Si un niño, por ejemplo, lo reprime el papá y le gusta que lo reprime el papá, está de alguna manera produciendo que se ancle esa forma de ser y que en la edad adulta se convierta en masoquista. O si en alguna medida, en algún tipo de juego, se sexualiza el sadismo, por ejemplo, que los niños chiquitos golpeen a otro niño chiquito, entonces que se van a convertir en sádicos, en la edad adulta a lo mejor les va a gustar el sadismo y va a ser que les guste golpear a su pareja para poder tener sexo, para poder tener en este caso no sexo, sino coito, perdón. Entonces el concepto sexual es un concepto muy amplio, no coital, no genital, sino muy amplio, donde todas las posibles perversiones del adulto se van a quedar ancladas ahí. No sé si les queda claro. ¿Sí? Bueno, entonces, ay, hay mucho ruido en la calle. Bueno, ¿por qué motivo, según Freud, se daba la neurosis en la vida adulta? Él decía que se daba porque el desarrollo sexual del niño había quedado interrumpido en alguna etapa. Si el niño termina bien su desarrollo, si está bien en todo, no va a tener por qué pasar por ningún problema. El detalle es que todos vivimos y venimos de familias donde probablemente el desarrollo no se termina apropiadamente, se queda como a la mitad, se entrecorta y por lo tanto no concluye. Si concluyera bien ese desarrollo, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del Edipo. El niño lucha por el cariño de la mamá y poco a poco, conforme se va convirtiendo en adolescente, la mamá le va dedicando más atención a él y menos atención al papá. Y el papá le va marcando la distancia de una mejor manera, de una manera civilizada, digamos. Y no de una manera gritona, de que salte del cuarto, déjanos solos, sino de, ¿sabes qué, hijo? Vamos, quiero estar un ratito con tu mamá. Entonces, en la edad adulta, él va al resolver esa etapa, él va a ser civilizado y va a decir, ok, platica con mi novia un rato, pero él sabe que es su novia, él sabe que es de él, no que sea de él desde el punto de vista machista posesivo, sino él sabe que es su pareja y no por platicar con alguien más la va a perder. Pero si el niño sintió mucho miedo porque el papá le arrebataba a la mamá así de repente, de golpe y porrazo, entonces no va a resolver apropiadamente ese desarrollo y por lo tanto va a actuar de una manera extrema cuando esté adulto. Porque para Freud todas las neurosis se gestan durante los primeros 5 años de vida. ¿Por qué durante los primeros 5? Porque el primer año es la etapa oral, los 2 siguientes es la anal y los 2 siguientes es la fálica, que son 5. Del quinto al 12º año es la de latencia, ¿se acuerdan? Y de los 12 años en adelante es la genital, que es cuando ya se utilizan se pudieran utilizar los genes, ¿verdad? Los genitales. Bueno, entonces por ese motivo, las neurosis se gestan durante los primeros 5 años de vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas o algo? Nada. Bueno, ahí creo que no se alcanza a ver esta completa. Déjenme bajo un poquito esto. Hay un concepto que Freud repite mucho en sus escritos cuando habla de la neurosis. Dice que el niño tiene una sexualidad perversamente polimórfica o polimorfamente perversa, como le quieran llamar. ¿A qué se refiere polimorfamente perversa? Suena medio escabroso, raro y hasta absurdo, ¿no? Pero está bien sencillo. Perverso significa que no persigue el fin correcto de la sexualidad. O sea, ¿cuál es el fin de la sexualidad? La reproducción, ¿sí? La reproducción, la creación de nueva vida. Todo lo que tenga que ver con que no se cree nueva vida y se utilice sexo es perverso. No sé si estoy siendo claro. Por ejemplo,
¿Sí o no? O les pongo un ejemplo. No, Un no, ejemplo. porque no entiendo tampoco Bueno, bien. miren, Para si yo secuestro a una chica, que no lo voy a hacer obviamente, porque no soy así. Si yo secuestro a una chica y la llevo a un lugar apartado, una cabaña, la llevo atada y la mujer se imagina que la voy a violar. Y no y yo la siento en una silla y le digo que quiero platicar con ella. Entonces me va a decir, eres un pervertido, porque ella estaba esperando que la violara. ¿Sí? O sea, todo acto, digamos, sexual, que no persiga la reproducción es perverso. ¿Sí? Que decían un chiste en la Facultad de Psicología, que si fue un rapto y alguien decía, no, fue toda la noche. ¿Y qué le hicieron? No, pues no me hicieron nada. Ah, pues qué perverso. Decían ese comentario cuando yo estudiaba la carrera. ¿Por qué? Porque lo perverso significa que no persigue la función de crear vida o la función reproductiva. Sí, por ejemplo, si un hombre agarra el zapato de una mujer y se excita con él y se masturba con él, pues eso es algo perverso, porque no persigue la creación de nueva vida, ¿o sí? O con el zapato va a procrear un niño, ¿verdad que no? Entonces, por eso es perverso. O sea, perverso significa todo acto que no persiga la reproducción. Ojo, a lo mejor antes hubo situaciones perversas, pero que culminaron tarde que temprano en la reproducción sexual. Ahí sí, no podemos hablar de perversión, sino de parafilia, que es un concepto diferente. Entonces, para Freud, todos los niños eran polimorfamente perversos porque ninguno perseguía la creación de nueva vida. ¿Sí? ¿Y por qué polimorfamente perverso? Polimorfo significa que se expresa de muchas maneras su sexualidad. Decía Freud que se expresaba a través del fetichismo, por ejemplo, que tienen un caballito que les regalaron y siempre lo traen el caballito para todos lados. Ese caballito, según Freud, estaba ya sexualizado, pero no en el sentido de coital, genital, sino en el sentido de que le genera cierto morbo, cierta situación el andar con el caballito. Eso sería un fetiche en la edad adulta. O bien el hecho de hacer algo para que lo regañen. Eso sería masoquismo. Pero obviamente no sería perverso. Sería algo perverso porque no busca la reproducción sexual. ¿Sí? Entonces, este es un concepto que quiero que lo expliquen con sus propias palabras, porque para Freud todos los niños son polimorfamente perversos. O sea, se expresa su sexualidad de 1000 formas, pero no para llegar a la creación de nueva vida. ¿Sí les queda claro? Entonces, si una persona los agarra en la calle, a las compañeras, o si un compañero agarra a alguien en la calle y lo secuestra y no le hace nada, pues es un pervertido. Pero fíjense que curiosamente la sociedad le atribuye un concepto diferente a la palabra pervertido. Como que suena pervertido a que quieras hacer algo sexual y no es así. Pervertido significa que no estás haciendo exactamente lo que es el mandato del instinto, en este caso, que es la creación de nueva vida. ¿Sí queda claro hasta ahí todo esto? ¿Sí? Ahora, en la edad adulta se va a expresar el fetichismo, el masoquismo, el sadismo, el voyeurismo, el exhibicionismo. Todo eso se va a expresar porque en algún momento de la etapa del niño, en su situación polimorfa, se, se sexualizó mucho el exhibirse, se sexualizó mucho el tocar objetos, se sexualizó mucho el
el ver a través de la cerradura. Entonces, en la edad adulta se va a expresar todo eso, en querer andar viendo, en querer exhibirse, por poner un ejemplo, en tocar algo para excitarse, ¿no? Pero eso ya es cuando llega a la edad adulta, porque se quedó anclado en el pasado. Recordemos de nuevo, las neurosis están ancladas a los 5 años de vida, ¿sí? Miren, los niños tienen sexualidad tipo, aquí se los puse. De hecho, todo eso está, ya les puse las preguntas y está el texto. Nada más que ahora no les mandé PowerPoint, les mandé un texto. Pero aquí está, miren, es que los niños tienen sexualidad de todo tipo, fetichista, masoquista, sádica, masturbatoria, pero que es perversa porque no persigue fines reproductivos, a eso se refiere. Mucha gente se va con ideas erróneas, y de hecho el propio Freud, cuando sabe estos términos, pues obviamente era criticado y obviamente ¿cómo se dice? Lo malinterpretaban. Inclusive hubo una revista en donde se le tachaba a Freud de pervertido sexual hacia los niños. Pero él hablaba de perversión en el sentido de que no se buscaba precisamente la creación de nueva vida, ¿sí? Bueno, tenemos tres tipos de etapa. Freud no se lo atribuyó a características emocionales, a nada, se lo atribuyó a órganos. Y para él, el órgano era el que mandaba. El primer órgano que manda es la boca, es lo oral, la oralidad. ¿Por qué? Porque el niño, toda su vida prácticamente gira en alimentarse o nutrirse de su madre. Pero en ese inter, toca el pecho a la madre, en ese inter lo succiona, en ese inter juguetea, lo muerde, pero luego pasa a otro punto, porque los papás empiezan a preocuparse de que el niño se haga pipí o popó en lados que no debe. Entonces empiezan a presionarlo en ese sentido y el niño se empieza a olvidar de la etapa oral y se concentra en la etapa anal. Y se preocupa mucho por contener o bien por hacer en donde debe de hacerle el baño, que es la siguiente etapa. Y luego, después de que logra ya controlar los esfínteres, etcétera, entonces se dedica a la otra etapa que es la fálica, que sería el tocarse sus genitales, el exhibirlos. Y bueno, hasta ahí terminarían las tres etapas psicosexuales antes de que venga la latencia y antes de que venga la genitalidad. Esto ya se lo sabían, ¿no? ¿Sí? Ya conocían esto, ¿no? Lo de Sí, la oral, bueno, pero sí. lo que no conocían es lo que sigue. Bueno, ahí les va. Este, Freud divide las etapas psicosexuales. La oral la divide en tres: por contacto, por succión y mordente. Entonces, no sé si ustedes se han fijado que hay niños que les gusta estar pegados al pecho de la mamá y no están succionando leche. No sé si se han fijado en eso. Si van al seguro social y están las mamás ahí amamantando, dice que amamantando el niño está ahí como dormido, nomás tiene el pezón en la boca, está con el contacto nada más, pero no está succionando nada, ¿sí? No sé si soy claro. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene una etapa oral por contacto, pero no por succión ni mordente? En la edad adulta, ese niño va a ser muy ansioso si su pareja lo deja. Porque para él lo más importante no es que la pareja le venga y le haga de comer, que sería como lo equivalente a succionar, o bien el pelearse con la pareja, que sería lo mordente, sino lo más importante sería el contacto, el estar junto con ella, ¿sí? Ahora, por succión, ¿qué tipo de erotización se va a dar o de sexualización se va a dar en un niño que prefiere succionar y que succiona todo el pecho de la mamá y que está molesto porque no sigue succionando?
En la edad adulta va a ser sumamente demandante con la pareja, a tal grado que va a molestarse si no le da. Va a ser a lo mejor un poquito un parásito que le va a sacar a la pareja, que le va a sacar cariño, que le va a sacar dinero, que le va a sacar, no sé, X, Y, Z. ¿Por qué? Porque se fijó en esa etapa oral por succión, ¿sí? Pero también hay otra que se llama oral mordente, en la cual muerde, aunque no tiene todavía dientecitos, pero muerde con con su incipiente dentadura, el pezón. Y según Freud, son gente sarcástica. De hecho, la palabra sarcástico significa el que muerde la carne. Las personas sarcásticas son burlescas, entonces se establecen relaciones con pareja de un poquito sadomasoquistas, donde insultan, donde se burlan, donde agreden a la pareja, pero en realidad es porque se quedaron fijados en la etapa oral mordente. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces Por ejemplo, se pueden quedar fijados en las tres. bueno, es que Freud habla siempre de que hay un predominio. Bueno, puede ser que sí, que una persona le moleste mucho que su pareja se vaya y que al mismo tiempo sea un parásito y se aproveche de ella y le trate de sacar todo lo que pueda y que al mismo tiempo lo humille. Pudiera ser, pero según Freud va a haber siempre un predominio, ¿sí? Y lo más interesante del asunto es que alguien diría que, bueno, una persona, un abogado, una persona que no conoce de psicología diría, es que es un abusivo, o es que es una persona, es un cretino, o es una persona tremendamente dependiente, cuando que en realidad está anclada a una sexualidad infantil, ¿sí? Y bueno, vienen las otras dos, la anal, que se divide en sádica y retentiva. Los niños, para que los papás no los regañen, pueden actuar de dos maneras. Una de ellas es aguantándose la pipí, la popó, y se la aguantan y se la aguantan. Entonces sentiría placer al retener. Según Freud, en la edad adulta se convertiría en un neurótico retentivo al retener dinero, ¿sí? Al retener, al coleccionar cosas. Fíjense, ¿se acuerdan que Freud coleccionaba cosas? No sé si vimos eso alguna vez, pero Freud era coleccionista de objetos. Entonces, según Freud, la persona que tiene la fijación anal retentiva, es muy tacaña con el dinero, cuida hasta los centavos, y al mismo tiempo es coleccionista porque le gusta retener, contener. Es una cosa tan fuertemente psicológica en él, porque es una forma de quedar bien con los papás, de no sacar o de no expulsar esas heces, ¿verdad? Y bueno, y la otra etapa que sería la anal sádica es cuando el niño dice, mi papá me está regañando porque me hago del baño, pues me hago del baño. Y entonces, avienta un gas, avienta la popó, avienta la pipí donde no debe. Entonces, hace una porquería, por así decirlo, y son la gente que es anal sádica. Según Freud, las personalidades sádicas, neuróticas sádicas, porque no son sádicas de los psicópatas, sino sádicas de los neuróticos, son por esta situación. Ya nos quedan nomás 10 minutos. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿sí? Y bueno, y les digo, toda esta situación que se vive en la edad adulta está anclada a el pasado. Y luego tenemos la fálica que se divide en tres, que es la que exhibe, o sea, un niño puede ser, o una niña puede ser que exhiba sus genitales, que esté ahí en la cama, teniendo tal vez 3 años y medio, 4 años, y entonces abra sus piernitas y para que vean los adultos que, mira, qué bonito tengo mi pene, qué bonito tengo mi clítoris, ¿no? Según Freud. Entonces, o bien
se toca como de tipo masturbatorio, obviamente no con el fin de masturbarse, pero por así decirlo. Y y entonces juega con su órgano sexual. En este caso, la mujer con el clítoris o el hombre con el pene. Y hay el otro que es el exploratorio, que simplemente está como que tocándose ciertas partes, explorando. Y entonces eso produciría en la edad adulta esas fijaciones sexuales. Acuérdense que sexualidad se concibe como algo muy amplio y que no tiene que ver con la producción de vida o con el coito, ¿sí? Esa fijación sexual del fálico que exhibe sería el exhibicionista en la edad adulta. Un hombre que le gusta exhibir a lo mejor los músculos, que los tiene muy marcados, ¿sí? La vanidad de que tiene un muy buen cuerpo. El que se toca sería en la edad adulta una neurosis de tal vez de provocar a través de los tocamientos, y el que explora, curiosamente aquí el fálico explorador del niño se va a convertir en un adulto que le va a gustar mucho viajar, no estar en casa, no estar encerrado. Pero él no lo sabe, él cree que es porque él quiere viajar, porque le gusta conocer nuevos rumbos, pero en realidad está explorando a sí mismo, ¿sí? Está atrapado en esa etapa de autoexploración, pero él va a decir, no, es que a mí me gusta viajar. Pero, o sea, todo lo que nosotros hacemos en la edad adulta, según Freud, tiene que ver con estas fijaciones en estas etapas, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? Profe, ¿me puede repetir el primero de fálica que dijo exhibe? Es que no lo escuché bien. ¿De qué? De, ¿Qué era en la edad adulta la fálica el que exhibe? el que exhibe, ok. Puede ser una persona que va al gimnasio y hace muchos músculos. Obviamente, quien exhibe un pene en la calle, pues lo meten a la cárcel, ¿no? Porque pues eso es algo que atenta contra la moral. Pero hay sustitutos, o sea, los famosos mecanismos de defensa. Entonces sustituyo, aquí se le llamaría la famosa sustitución o desplazamiento. Desplazo el pene al músculo. Entonces yo me arremango y muestro mis músculos, que yo ni tengo, pero vamos a suponer que tuviera, que me arremango aquí y digo, miren nomás. Entonces este musculote, que tú estás viendo, mira, se ve muy bien su músculo, es como una forma de exhibir mi pene, porque está anclado a esa etapa. Y alguien más preguntó otra cosa, ¿quién más? No sé si fue Esmeralda o quién más preguntó. Que no me había entendido algo. ¿O ya todo bien? No, profe, yo sí estoy bien. Bueno, entonces, bien. Ya casi se nos va a ir la sesión. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre neuróticos y pervertidos según Freud y cuál es el punto donde se unen? Bueno, ojo, pervertido no hay que confundirlo con el psicópata. Sí, el psicópata obviamente que es una personalidad pues tremendamente hostil, que te tiende a dañar, pero aquí pervertido se refiere a la persona que no contiene, porque el neurótico, a pesar de que está anclado a la sexualidad infantil, se da cuenta de que en el mundo no puede exhibir de manera franca esos impulsos. Por eso utiliza desplazamientos y todos los mecanismos de defensa que les dije, ¿no? Proyecciones, esto, lo otro. Imagínense ustedes qué absurdo sería que, que en una fiesta el novio le dijera a la novia que está viendo a otro, oye, ¿sabes que no me gusta que veas al otro? Porque a mí de niño me molestaba mucho que mi mamá viera a mi papá. Imagínense que alguien dijera eso, ¿no? Pues no, va a usar un mecanismo de defensa, va a decir, oye, pues ¿qué le ves?
¿Qué te trae mucho el otro? Pues vete con el otro. ¿Qué no viniste conmigo? Obviamente que va a hacer una actualización al presente y que no va, que lo va a tratar de desvincular y de ocultar lo más que pueda el pasado. Entonces el pervertido para Freud sería el que no lo oculta, el que, el que lo deja salir tal cual. Entonces dice Freud que neuróticos y pervertidos son iguales. Nada más que el neurótico lo reprime y el pervertido no. ¿Sí? Entonces, bien, por ejemplo, aquí está. Aquí les puse la imagen. Es la misma persona. Este es el neurótico que se está aguantando, que se está comiendo las uñas, que no quiere que los demás se enteren. Y acá está el pervertido, que está sacando el impulso de manera franca. El impulso infantil me refiero, no el impulso actual. Porque en la actualidad la persona sabe que hay una sociedad que tiene que quedar bien con ella y que no puede excederse, ¿sí? Y en el caso del pervertido, no. ¿Ok? ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Dudas de todo eso? Bueno, son más preguntitas que vienen hacia abajo, pero creo que ya les di lo más importante de lo que es la teoría psicoanalítica de la neurosis, de dónde surge. Esto sería como tarea, no sería parte del examen, sería una tarea más, que también se calificaría, y que va a ser también para de hoy en 8, ¿sí? Junto con el cuadro y con el ensayo. Pero eso sería el examen y esto sería la tarea. No sé si tengan hasta aquí dudas de todo esto que les dije. Pues fue muy vasto, les hablé de bastantes cosas. Bueno, más adelante, pues, miren, aquí están las preguntas que les puse, no creo que las alcanzan a ver, pero, por ejemplo, les hablo de que el propio Freud desarrolló mucho el concepto de etapa anal sádica y anal retentiva. Pero otros autores posteriores a él, como Carl Abraham, desarrollaron el concepto de las 3 clasificaciones de oralidad, y Charles Rycroft el de las 3 de la etapa fálica y de cómo se presentarían en la edad adulta. También otro tema que toco en este punto es el miedo a la castración, que según Freud, bueno, ¿por qué el hombre le tiene miedo a la castración? Si quieren, déjenme, ya dejo de compartir, stop. Y déjenme ver si está grabando el video. Profe, ¿la tarea tenemos hoy todo el día para entregarla o hasta qué hora? Creo que siempre les doy un límite de tiempo un poquito más holgado. Creo que les doy hasta en la noche del lunes. Ah, bueno. La tarea para hoy, porque la que es para de hoy en 8, pues es para de hoy en 8. Sí, Pero, bueno. Es que sí. en la plataforma ya parece que está retrasada. Sí. Ahorita lo arreglo. Si quieren, les pongo hasta las 8 de la Y noche. es que para agregar unas cosas sí. que dijo, o sea, para agregarle unas cosas al cuestionario que dijo en la Sí, no primera. se preocupen. Yo se las alargo hasta las 8 de la noche de hoy. ¿Sí? Bueno, sí está bien. Ya nada más para terminar, les comento que el complejo de castración, que se vincula con el complejo de Edipo y que también tiene que ver con estar atrapado en esa sexualidad infantil y que también tiene que ver con la neurosis en la edad adulta, se va a manifestar en los hombres con el miedo a tener poder. De repente hay gente que le dicen, por ejemplo, a mí en alguna ocasión me dijeron, me ofrecieron una dirección en una escuela. Y yo dije, no, pues es que yo la verdad no me siento capaz, esto, lo otro. Bueno, pudiéramos pensar que es un miedo a la castración, ¿sí? El miedo a la castración se expresa en miedo a tener poder.